hacia la... Bueno, entonces el día de hoy el taller es Encuadres y Caracterizaciones, impartido por Isabela Vázquez. Ella empezó su trayectoria como debatiente formando parte del circuito ecuatoriano de la sociedad del circuito ecuatoriano con la Sociedad de Debate y Oratoria de la Universidad San Francisco de Quito y ha logrado acumular más de 60 breaks y 17 campeonatos en distintos torneos nacionales e internacionales, además de haberse coronado como campeona mundial en CEMUDE 2023. Es una increíble trayectoria y es un verdadero honor tenerla aquí el día de hoy dándonos este increíble taller de este tema tan importante. Entonces, muchas gracias a las personas que se han conectado. Les invitamos a estar atentos a las redes sociales de la AED porque estaremos publicando la información de los talleres del cronograma de formación inicial. Con esto dicho, Isabela, te doy la palabra. Muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias a ustedes, la verdad, como el espacio me parece que es súper chévere poder pues aportar en todo lo que es formación, un poco con el conocimiento que tengo, pues siempre es interesante, a mí me gusta mucho el tema este de dar clases, de ayudar a formar, entonces igual tienen alguna duda en concreto después del taller o necesitan ayuda con algo, pues me escriben por ahí. Está mi número en el grupo de Semude, con toda confianza y si puedo ayudarles, les ayudo en lo que sea. Y bueno, antes de entrar, digamos, ya al contenido de lo que es la formación, quería, para que quede grabado, hacer un agradecimiento a Amadeo porque realmente él me ayudó a montar toda la formación, como es un contenido que estuvimos conversando mucho, que hablamos y que él pues siempre me aporta realmente en todo lo que hago. Entonces, pues gracias a Amadeo porque pasó revisando todo lo que hablamos y le llevo dando bastante caña con esto. Entonces, bueno, entro al tema de los encuadres y las caracterizaciones. Igual, pues, si en algún punto hay algo que no se entienda o tienen cualquier pregunta, me lo dicen por el chat. La idea es un poco explicarles la lógica detrás de encuadrar y de caracterizar. Les voy a ir explicando tipos de encuadres que se pueden sacar, cuándo tienen que utilizarse y la forma en la que uno tiene que ejecutarlos, digamos, para que tengan el impacto deseado dentro del debate. Y lo mismo un poco con las caracterizaciones, tips para que se puedan ir haciendo un case file, por ejemplo, de distintas caracterizaciones que tener a mano que pueden ser aplicables para varios debates y que entran de manera interesante a complementar argumentación. Entonces es un poco la idea. Entonces, aquí. En encuadres y caracterizaciones, lo que uno tiene que tener en cuenta es que el encuadre y la caracterización son los posicionamientos estratégicos del caso. Y básicamente, en un caso, yo tengo cosas que son prueba, es decir, que es argumentación pura y dura, en la que yo digo como esto es bueno por esta razón en concreto, y luego tengo que generar carga que explique específicamente por qué eso que yo estoy diciendo es cierto, ¿no? Ese es, digamos, a lo que nos referimos como la prueba del caso, a la argumentación, que igualmente se suele explicar como el array generalmente, que es la afirmación, el razonamiento, el ejemplo y luego como el impacto. Entonces ahí pues en eso es a lo que me refiero cuando me refiero a argumentación, pero los encuadres y las caracterizaciones no son esa prueba pura y dura, son cosas estratégicas que hacen que la prueba tenga generalmente más relevancia o en casos concretos, pues puede ser que dificulten la prueba del rival, ¿no? Entonces, estos encuadres y estas caracterizaciones son parte del posicionamiento estratégico del caso y rodean a la argumentación para dotarla de esto de importancia, ¿no? En este sentido, cuando hablo de encuadre, a lo que me refiero es el marco en el que se da el debate, ¿no? Entonces, el encuadre explica las condiciones, puede ser, por ejemplo, del statu quo en las que tiene sentido, en las que es más relevante y que se dé el debate por cualquier razón en concreto. Las caracterizaciones, en cambio, lo que hacen es explicar cómo se comportan las partes del encuadre. Aquí lo que hacemos es hablar un poco de como si yo digo en un encuadre que algo como este es el escenario del statu quo en el que vamos a debatir, luego con la caracterización explico cómo se puede modificar ese statu quo, cuáles son las características, porque pues por eso estamos hablando de caracterizaciones que tienen los distintos actores o las distintas partes de este encuadre y cómo suelen funcionar en términos lógicos, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de encuadre, esto viene de la idea como de framing del circuito anglosajón, ¿vale? Que igualmente toma su nombre de la teoría del encuadre, que esto es algo que se explica en publicidad, en marketing, que se explica también, por ejemplo, en ciencias políticas, que es una teoría que te dice que el contenido que yo diga puede cambiar, depende del enfoque al que le ponga. Entonces, igualmente se usa mucho, por ejemplo, en arte como la fotografía. En una teoría del encuadre, lo que yo digo es, si intento mostrar una clase y enfoco dentro de la foto que estoy tomando, solo las líneas, las salas, los puestos de enfrente de la clase que están llenos, voy a dar la imagen de que esta es una clase que está muy llena. Si enfoco luego los puestos de atrás que están vacíos, doy la imagen de que la clase está vacía y en ambos casos me estoy refiriendo a la misma clase, pero el enfoque que le doy, lo que decido mostrar dentro del encuadre, termina determinando cuál es la idea que se hace la gente de de este debate, ¿no? Aquí entonces entramos con lo que son las caracterizaciones y cómo se pueden dar como caracterizaciones. Las caracterizaciones se dotan mucho de como mecanización psicológica, por ejemplo, que lo que hace es explicar las lógicas e incentivos por los cuales las personas toman decisiones, que básicamente te explica como esto, cómo la gente interpreta la información y qué tipo de decisiones suelen tomar. Y aquí las lógicas de observación son muy importantes cuando uno está caracterizando, porque yo puedo caracterizar tanto a personas en concreto como puedo caracterizar fenómenos o puedo caracterizar grupos de personas o puedo caracterizar movimientos políticos, etcétera. Entonces, para yo entender cómo funcionan las lógicas de las caracterizaciones, tengo que ser primero muy preciso, pero segundo, tengo que ser muy de observar, tengo que ser muy observativo, digamos, en ese sentido de estudiar cosas como pueden ser la historia, historias políticas de los países y entender cómo han sucedido bajo ciertas características, cómo perfiles anteriores han tomado decisiones, termina siendo bastante relevante cuando yo estoy hablando de cómo poder caracterizar de manera solvente y generar caracterizaciones que sean fieles a la realidad, que resuenen con el panel y que el panel tenga como incentivo de cómo comprar, ¿no? Entonces, como estoy hablando de que los encuadres y las caracterizaciones son posicionamiento estratégico del caso, aquí es donde la gente pues tiene el problema de no saber cómo escoger, cómo debería encuadrar y cómo debería caracterizar. Entonces, aquí mi consejo es, uno tiene que encuadrar y posicionar de la forma en la que potencie lo que quieres hacer con tu argumentación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo mi argumentación quiero probar que la efectividad es lo más importante del debate, porque tengo que defender una medida política concreta y esto hace que yo tenga un montón de prueba de por qué esta medida va a funcionar y va a generar impactos positivos, entonces yo tengo que escoger un encuadre que me ayude a probar esto, que la medida va a ser efectiva y que los impactos positivos, por ejemplo, son necesarios. En ese sentido, el encuadre y la caracterización son determinados por el camino a la victoria que tenga el caso. Y aquí pues hablamos de camino a la victoria como concepto. Entonces, el camino a la victoria como la forma o la estrategia que yo tengo de lidiar con los puntos de choque del debate para explicarle al juez que mi caso es ganador dentro de la ronda. Esto lo que hace es, si yo soy capaz de ver, por ejemplo, que quiero probar esto, la efectividad o que quiero probar la exclusividad de los beneficios de mi lado de la casa, entonces entender que tengo que tomar decisiones estratégicas con el encuadre y la caracterización que potencien que efectivamente la exclusividad es lo más importante del debate. Y aquí lo que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes estén encuadrando y cuando estén caracterizando es que el encuadre y la caracterización tienen que ser coherentes la una con la otra. Es decir, la caracterización tiene que funcionar bien dentro del encuadre que yo estoy planteando e igualmente el encuadre que yo plantee tiene que permitir las caracterizaciones que traiga luego. Entonces, esto se ve un poco como si es que yo estoy encuadrando que hay una crisis política muy fuerte en un país que me lleva a tomar una decisión en concreto. No puedo luego caracterizar a los políticos
políticos como personas que son hiperracionales y que van a pues tomar en cuenta, tomar decisiones tranquilas y etcétera, porque mi encuadre lo que hace es priorizar la urgencia. Entonces ahí pues yo caracterizo eh, más políticos que entienden, por ejemplo, la gravedad de la situación en la que están, que probablemente tienen miedo de una crisis económica que pueda desestabilizar el país. Y pues esto, meter trabajo en que el encuadre y la caracterización pues tengan coherencia la una con la otra y que sean relevantes. Entonces, estos son puntualizaciones generales de los encuadres y las caracterizaciones para que podamos entrar un poco en contexto y entender cómo tendríamos que verlas dentro de los debates, cuál es la lógica detrás y cómo un poco escogerlas, ¿no? Entonces ahora voy a profundizar un poco en cada una de las cosas. Primero con los encuadres y lo que les comentaba, pues explicarles tipos de encuadres que pueden ir sacando y cómo pueden ir probando estos encuadres. Y luego pues entramos con las caracterizaciones y me dicen si tienen cualquier pregunta, ¿vale? Entonces, respecto a los encuadres. Aquí creo que hay una concepción que puede ser peligrosa en respecto a los encuadres dentro del circuito, que es que encuadrar es explicar el statu quo y decirle al juez cuál es el statu quo y que si yo no soy completamente fiel a lo que es el statu quo, pues estoy, yo qué sé, siendo ardilla o no comprometiéndome con la carga de la prueba, haciendo poco comparativo, lo que suele llevar a debates sobre cuál es realmente el encuadre del debate, ¿no? Pero realmente lo que tienen que tomar en cuenta respecto a los encuadres es que la realidad es muy compleja. Es decir, yo puedo hacer un encuadre que explique por qué las medidas que está tomando Trump económicamente, uno, sí son queridas por la población porque lo votaron, pero dos, sí son efectivas para conseguir algo que era necesario que haga los Estados Unidos. Y ahí pues hago un encuadre explicando porque Estados Unidos tenía una necesidad económica muy fuerte que tenía que solucionar a través de este tipo de renegociación de acuerdos de libre comercio. O puedo generar encuadres que sean completamente contrarios y explicar cómo Donald Trump realmente está perdiendo mucha popularidad en eh, digamos, con el público en general por el tipo de medidas agresivas que está teniendo y que las medidas agresivas están generando una crisis económica en Estados Unidos que hace que como el país esté mucho más inestable. Entonces, la realidad, el punto es que la realidad es muy compleja y aquí lo determinante para uno poder encuadrar bien, creo yo, y pues esto yo sé que no es demasiado popular, tal vez no le gusta a muchas personas, es que entre más conocimiento tengo, más libertad tengo a la hora de encuadrar. Porque entre más yo entiendo que la realidad es muy compleja, entiendo los matices de la realidad, no tengo que depender de lógicas de mentir o de forzar el statu quo, porque puedo enfocarlo como yo quiera y puedo resaltar las partes de la realidad que me sean más útiles estratégicamente para probar mi caso. Entonces, si quieren ser así como muy buenos encuadrando y yo qué sé, especializarse en encuadres y que se les reconozca porque sacan encuadres súper completos, matizados, estratégicos, lo mejor que pueden hacer es ser muy observadores con la realidad y como generar este tipo de dinámicas de preguntarse qué está pasando, por qué está pasando y entender un poco históricamente por qué suceden las cosas y estar al día con eventos de la actualidad, ¿no? Entre más conocimiento tengo, más libertad voy a tener para encuadrar. Vale. Entonces, aquí generalmente hay dos formas en las que las personas suelen encuadrar. Uno es en torno a la intuición moral o a la intuición cultural o a la intuición ideológica, que esto lo que nos dice es básicamente explicarle al juez cómo son las cosas, haciendo que el juez empatice contigo a través de, a ver, esto es cierto, ¿no? Que esto se ve en muchas salas como realmente la gente sale y explica que esto es lo que está pasando porque es lo que está pasando y le hace entender al juez que yo qué sé, priorizar la inversión en un país en vías de desarrollo es necesariamente mejor porque le das, por ejemplo, agencia y la agencia es importante. Entonces ahí yo generaría un encuadre
a través de la intuición moral, explicándole al juez cómo pues valoramos principalmente la agencia o cómo los países en vías de desarrollo no pueden salir de las trampas de la pobreza porque no tienen esta agencia. Entonces ahí lo que hago es no tanto centrarme en las cargas de la prueba que pueden estar en torno al encuadre, sino ayudarme de la intuición moral del juez, el contexto cultural del juez. Y esto técnicamente es algo que puede, el manual permite, porque efectivamente el votante promedio informado puede tener estas intuiciones morales y puede tener ciertas inclinaciones. Lo que no se debería poder hacer es encuadrar en torno a la intuición ideológica, pero es algo que sucede también mucho en el circuito realmente. Es decir, si yo puedo tener cierta visión de las cosas que el juez pondera a la hora de, como en términos de ideología, yo puedo generar encuadres en torno a esto y en torno a la intuición que sean muy efectivos, ¿no? Decirle cosas como, bueno, si sé que empatiza con ciertas luchas sociales, pues encuadrar generalmente en que esas luchas sociales con las que el juez empatiza, pues son positivas. Son cierto, es un truco, digamos, de encuadrar, pero no es en lo que me quiero enfocar ahora en la formación porque creo que es mucho menos útil que encuadrar con prueba, ¿vale? Porque esto es algo que no sé qué tan en cuenta tienen las personas a la hora de encuadrar y es que los encuadres requieren prueba. Yo tengo que explicarle al juez por qué mi encuadre es cierto. Y en debates en los que existen varios encuadres distintos dentro del debate, el encuadre del debate se decide a través de qué encuadre está más probado. Así es como se gana una comparativa de encuadres. Si yo logro probar con mayor certeza, logro convencer al juez porque le doy más mecanismos, más explicaciones de por qué mi encuadre es cierto, pues voy a ganar el encuadre. Y ganar el encuadre es increíblemente relevante, porque si es que yo soy capaz de ganar el encuadre en un debate en el que hay varios encuadres compitiendo, lo que yo hago el momento en el que gano esa comparativa es generarle un desencuadre al rival, ¿no? Si el rival requiere de un encuadre distinto al mío para que sus argumentos funcionen, porque así los ha posicionado, si yo le gano esa pelea de encuadres, ¿no? Lo que estoy haciendo es desencuadrarle teniendo mucho más control yo del debate, potenciando mi propia estrategia y potenciando mi prueba, haciendo que sea más relevante, porque el punto del encuadre es que haga que tu prueba sea más relevante o que te ayude con la prueba en algún modo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta cuando estén encuadrando, no solo qué quiero decir de cómo se ve el statu quo, sino cómo puedo probarle al juez que esto es cierto y qué cargas de la prueba tengo que llenar para que el juez compre mi encuadre. Entonces, aquí es donde entro a los distintos tipos de encuadre, que realmente hay miles, ¿no? Como son infinitos y es todo lo que se les ocurra. Pero yo les voy a explicar seis que estuvimos pensando y pues conversando con Amadeo y que nosotros aplicamos regularmente. Y dentro de esos seis les voy a explicar cómo voy a intentar ir un poco, no me voy a parar demasiado, pero tengo puntos de como cuál es el objetivo del encuadre, cómo lidio con las cargas de la prueba de ese encuadre y cuándo tengo que ejecutarlo. Y decirles de esto en más o menos todos los tipos de encuadre para ayudarles a como que puedan saber cómo ejecutar y cuándo ejecutar ciertos encuadres, ¿no? Vamos a ello. Entonces, en tipos de encuadre, primero, el encuadre del punto de inflexión. El encuadre del punto de inflexión es cuando yo lo que digo es, hay una situación límite ahora mismo que se tiene que decidir. La situación es insostenible, la situación no se puede mantener igual por mucho tiempo, entonces hay una decisión que tiene que ser tomada. La decisión generalmente puede ser A, puede ser B, pero básicamente yo genero un encuadre que explique por qué ha pasado algo que hace que yo necesite tomar una decisión en este momento en el tiempo y la decisión pues es inminente que suceda porque el statu quo no se va a mantener igual, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo del encuadre del punto de inflexión? Es crearle importancia a la decisión a través de explicar que existen lógicas de necesidad de una toma de decisión y lógicas temporales que dotan como de urgencia la toma de decisión, ¿no? Entonces, aquí como
yo lo que quiero hacer es decir que la decisión es importante porque la decisión es necesaria y la decisión es urgente. En temporalidad tiene que ser en el corto plazo porque hay algún tipo de situación que hace que la situación no se pueda mantener igual en el medio plazo y no se pueda mantener igual en el largo plazo, ¿no? Aquí, ¿cómo lleno las cargas de la prueba de este tipo de encuadre? Digo, tengo que explicar primero por qué tiene que ser ahora la toma de decisión y segundo, por qué el contexto necesita que se tome la decisión que yo voy a defender. Entonces, ¿cómo suelo probar que el contexto necesita que se tome una decisión que yo voy a defender? Generalmente a través de explicaciones que generen como tensión dentro del encuadre. ¿A qué me refiero con esto? Le explico al juez que se me va a forzar a tomar una decisión de un lado u otro y explico al juez que hay demasiados factores confluyentes que hacen que yo tenga que tomar una decisión en este momento porque estamos en tensión y algo va a suceder. Es decir, si yo no tomo la decisión se va a tomar por mí y voy a tener menos control de ella, ¿no? Entonces, este tipo de explicaciones hacen que el juez compre que hay un punto de inflexión y que yo tenga que tomar una decisión, ¿no? Cuando ejecuto este tipo de encuadre según como el caso, la prueba que yo tenga, generalmente cuando yo tengo que ser propositivo respecto a que tengo que defender que es necesario hacer algo. Y aquí realmente esto funciona más en las mociones, por ejemplo, de esta casa prefiere que no tienen comparativa clara, porque en las mociones de esta casa prefiere que no tienen comparativa clara, oposición defiende el statu quo. Entonces defienden básicamente que no se haga nada, que las cosas sigan igual, etcétera. Si yo logro probar que hay un punto de inflexión que hace que yo tenga que tomar una decisión, puedo tener más control del debate también explicando que la decisión que tengo que tomar yo es la que es mejor para lo que sea que se tenga que hacer dentro del debate, ¿no? Entonces, cuando tu argumentación depende de que exista un tipping point, que el tipping point es justamente como la traducción del punto de inflexión, es decir, la argumentación depende de que hay una tensión que se tiene que resolver, depende de que hay una acción que va a desbloquear unos beneficios, eh, este tipo de lógicas, pues ahí es cuando saco el encuadre del punto de inflexión. Vale, esto. Ahora, encuadre de auge o declive, como la lógica realmente, lo explico como auge declive porque pues es lo mismo, simplemente como se altera, digamos, la carga de la prueba, pero termina funcionando, teniendo funcionamiento básicamente igual, ¿no? El auge declive es cuando yo encuadro explicando que el concepto que tengo en el debate es un concepto que está en auge. Esto literalmente en las mociones de auge o en las mociones sí, de declive de recesión se ve muy fácil, ¿no? Pero realmente si yo quiero defender que algo es bueno, por ejemplo, yo puedo explicar por qué esta cosa que yo digo que es buena, que tiene ciertos beneficios intrínsecos, está en auge y esto lo que hace es explicar cómo facilitar la prueba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Modifica la carga de la prueba de la comparativa, porque cuando yo hago un encuadre de que algo está en auge, por ejemplo, y es decir, yo quiero defender que algo es bueno, hago un encuadre de que esto está en auge y quiero decir que entonces la democratización es positiva, ¿no? Lo que hago es explicarle al juez por qué el que esto está en auge me hace acceder de manera más sencilla a mis impactos, pero al mismo tiempo explicarle al juez que si en oposición quieren cambiar, como generar una modificación dentro del statu quo, entonces van a tener que luchar no solo con que esto sea normal, digamos, sino que efectivamente, pues luchar contra que esté en auge, ¿no? Entonces ahí la carga de la prueba que tiene oposición para poder enfrentarse a el encuadre del auge aumenta, porque si yo le puedo probar al juez que esto que yo estoy diciendo ya es mayormente, yo que sé, aceptado por la sociedad, pues ahí le estoy dando una razón para comprar el encuadre del auge y termina funcionando. Entonces, ese es el objetivo del encuadre del auge, es modificar la carga de la prueba de la comparativa. ¿Cómo pruebo yo el encuadre del auge? Pues tengo que explicarle al juez que existe un movimiento primero alrededor de esta cosa, de este concepto que yo estoy defendiendo. Y segundo, tengo que explicarle al juez por qué este movimiento que yo estoy diciendo que existe depende
concretamente de este único concepto y es conectarlo con la emoción, ¿no? Aquí en el auge y el declive es muy importante que yo tenga en cuenta que el encuadre tiene que tener un link lógico con el concepto que me trae la emoción como carga de la prueba, ¿vale? Entonces, cuando ejecuto este tipo de encuadre de auge-declive, pues cuando yo quiero darle plausibilidad a mis impactos. Entonces, si yo quiero acceder a un impacto porque mi caso se basa en que los impactos de la popularización de cierta cosa son positivos, pues si yo puedo encuadrar en auge, lo que hago es darle más plausibilidad a ese impacto a través de explicarle al juez, pues esto ya sucede y que suceda es bueno, entonces pues termino generando plausibilidad del impacto. Luego, el tercer tipo de encuadre es el encuadre de la urgencia. El encuadre de la urgencia lo que hace es explicar que existe una situación insostenible, una situación indeseable que necesita de mi atención, ¿no? Como hay algo muy grave que está sucediendo en el statu quo que tiene que ser resuelto. Y el objetivo de este tipo de encuadre es darle relevancia al caso. Entonces aquí, pues, no sé si saben, pero básicamente como en debate se suele explicar mucho que los argumentos se mueven en lógicas de plausibilidad y de relevancia en términos de como, eh, sí, como es una métrica de relevancia y una métrica de plausibilidad. Cuando yo encuadro la urgencia, lo que hago es explicar la relevancia, ¿no? Explicar al juez por qué esto que yo estoy diciendo es súper grave, es súper relevante y resuelve una situación que es indeseable, ¿no? Entonces, para yo poder probar el encuadre de la urgencia, tengo que probar dos cosas. Uno, que existe una situación insostenible o un problema que es como una situación indeseable, un problema concreto que genera mucho daño y que ese daño en el corto plazo es muy relevante. Y tengo que explicarle al juez también porque hay una solución concreta que se resuelve como que es lo que yo estoy planteando en mi caso, ¿no? Es decir, esta urgencia, esto es urgente, hay que solucionarlo, lo soluciono con mi caso. ¿Cuándo ejecuto este tipo de encuadres? Pues cuando yo tengo que priorizar, por ejemplo, el corto plazo por la comparativa o cuando tengo como impactos que son muy contundentes, muy concretos y que puedo generarles mucha certeza. Entonces, cuando yo quiero que mis impactos sean contundentes, sean concretos, sean certeros y como le esté generando la idea al juez de que mis impactos son realmente pues relevantes en ese sentido y eso es lo que esa es la forma en la que yo quiero ganar el debate. Ahí es cuando me sirven bastante estos encuadres de urgencia. Terminan siendo como efectivos, ¿no? Encuadre número 4, que es la problematización. Cuando yo hablo de problematización, lo que digo es básicamente es una idea de cómo generar un encuadre que cree un problema para mi rival, para la bancada contraria y como crea un problema en la comparativa, ¿no? Entonces, el objetivo o sea, lo que es la problematización básicamente decir que mira, esta situación es muy complicada y cualquier tipo de acción va a hacer que la situación empeore. Entonces, si se dan cuenta, esto termina siendo un poco la lógica contraria a lo que les explicaba antes del punto de inflexión, ¿no? Como la problematización. Entonces, el objetivo de la problematización, cuando yo lo saco en cuadre, es agregarle carga de prueba al rival porque ahora el rival tiene que explicarle al juez no solo lo que ya tenía que probar porque se lo daba la comparativa, sino también explicarle al juez por qué esta situación no se va a hacer peor con lo que ellos proponen que se haga, ¿vale? Ese es el objetivo de la problematización. Y la forma en la que yo pruebo la problematización como encuadre es hablando primero de que existe una situación en statu quo que es muy delicada en términos de que hay muchos factores sucediendo, que la situación está en un balance que puede ser afectado por cualquier cosa
y que la situación pues probablemente pueda escalar mucho. Esto en debates en lógicas de conflicto también suele ser bastante efectivo, ¿no? Entonces le tengo que probar al juez, uno, que existe una situación delicada y dos, que cualquier acción o que la acción que proponen desde oposición va a empeorar la situación eh, necesariamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo como le doy razones en el encuadre al juez para entender por qué, por ejemplo, la inacción es mejor o por qué la acción pues termina empeorando la situación de manera grave. Entonces, ¿cuándo ejecuto yo este tipo de encuadre? Pues cuando mi caso funciona con lógicas del statu quo. Si es que yo dependo un poco de que las cosas se queden igual, por ejemplo, o dependo de que las cosas funcionen como generalmente funcionan, eso es como funcionar bajo lógicas del statu quo y ahí es cuando puedo traer este tipo de encuadres. Pero también cuando tengo mucha construcción en negativo y esto como le suele pasar a muchos debatientes, que a veces uno pues está en prep time y se sienta y es como se le ocurren cosas malas del otro lado y lleva mucho tiempo construyendo cosas malas del otro lado y capaz no se le ocurre pues construcción en positivo. Este tipo de encuadre de problematización termina siendo bastante útil para esos casos en los que estamos teniendo problemas con la construcción en comparativo porque hacen que el que tenga la carga de responder pues sea el rival y no yo realmente en ese sentido, ¿vale? Luego, hablo de los encuadres de la viralización que el encuadre de la viralización es algo que es pues como similar al auge, pero no es exactamente lo mismo. Lo que hace la viralización es explicar que esto como que hay un concepto que tiene relevancia mediática, tiene relevancia social, está siendo muy conversado, por ejemplo, y que es algo que tiene mucha atención pública en ese momento, ¿no? El objetivo de esto es como potenciar el impacto que yo tengo explicando pues que si algo es viral, por ejemplo, es más fácil que se democratice y en ese sentido pues los impactos positivos se potencien y puedan llegar a más personas, pero también me facilita la plausibilidad porque si yo dependo de la democratización, por ejemplo, para que se confirmen mis impactos, si yo le explico al juez porque estas son lógicas virales, que ya la gente consume mucho, o que son lógicas que son muy habladas por los medios de comunicación, etcétera, pues logro facilitar que los impactos vayan a suceder, ¿no? Porque se necesitan desbloquearse a través de la democratización. Y la forma en la que yo pruebo este encuadre de la viralización realmente termina siendo más sencilla pues otros tipos de encuadre, porque simplemente lo que tengo que hacer es convencer al juez de que esto tiene relevancia mediática, relevancia social o relevancia política. Entonces aquí pues le hablo al juez y le explico por qué este fenómeno se está dando, es decir, por qué las personas están hablando mucho de las cosas y cómo los impactos que tiene esto y cómo se ve, digamos, en la actualidad que exista esta relevancia mediática o que exista esta relevancia social o este discurso político alrededor de este tipo de cosas, ¿no? Y el encuadre de la viralización realmente me sirve a mí cuando yo estoy hablando de esto. Lógicas, dependo de lógicas de democratización, o mis impactos son que la democratización termina siendo efectiva o termina siendo buena, pues el encuadre de la viralización me puede ayudar a explicar cómo se democratizan las cosas y cómo hacer relevante que se democraticen las cosas. Pero también cuando dependo de mecanismos macro sociales, como aquí, pues existen distintos tipos de mecanismos. Yo puedo explicar las cosas en términos, y esto como se escucha mucho dentro de los debates, ¿no? Lógicas macro, lógicas micro. Las lógicas macro suelen ser las que explican cómo funcionan los sistemas, las sociedades, funcionamientos, digamos, a gran escala, ¿no? Y los mecanismos micro, pues hablan un poco más de incentivos, lógicas individuales, etcétera. Y cuando mi caso depende bastante de como mecanismos macro sociales, es decir, yo explico cómo funcionan las sociedades, la forma en la que las personas consumen contenido, por ejemplo, pues puedo traer este encuadre de la viralización y como darle, potenciar mis impactos y hacer que mis impactos se vuelvan más plausibles, porque pues la lógica y los mecanismos sociales responden bastante bien a la viralización, ¿no? Y luego, como última parte del tema este de los encuadres, el deber legítimo. El encuadre del deber legítimo es básicamente cuando yo entro a un debate a explicar que existe previamente a que se dé el debate, digamos,
un deber legítimo que se tiene que cumplir por parte de uno de los actores de la moción. Entonces, aquí lo que hago es explicar en mociones, por ejemplo, que hablen de paternidad. Entonces, el padre suele tener un deber legítimo con el hijo de protección, de educación, de velar de su bienestar, etcétera. Este tipo de cosas, pues, entran dentro de los debates de deberes legítimos. Pero también cuando estamos hablando de lógicas gubernamentales, pues el gobierno suele tener deberes legítimos con la población, etcétera. Entonces, el objetivo del deber legítimo es yo explicarle esto al juez, como que existe un deber previo a que se dé el debate que tiene que ser atendido y el objetivo de esto es darle relevancia al caso a través de explicar que el caso está cumpliendo con una responsabilidad en concreto, ¿no? Aquí, básicamente, entro para probar este tipo de deber legítimo, tengo que probar, uno, que el deber existe, es decir, que hay algo exigible por alguna condición moral, social o como de lógica de que yo haya tomado un puesto que haga que yo tenga este deber, es decir, el deber es exigible. Y en segundo punto, tengo que probar que el deber es bueno, porque si yo no pruebo que el deber existe y que el deber es bueno, pues ahí es donde me pueden desencuadrar bastante fácil diciendo, ok, puede ser que este deber exista, pero si es que este deber es malo, pues no deberíamos atenderlo. Entonces ahí tengo que, en la carga de la prueba, lidiar con estas dos cosas. ¿Cuándo ejecuto este tipo de encuadre? Cuando tengo que justificar que hay una acción o que hay una inacción que se tiene que tomar, sea por protección o sea por coherencia ideológica del actor que tiene que tomar la decisión. Entonces, esto es bastante útil en debates en los que hablamos de medidas concretas que tienen que ser tomados por actores en concreto. Si yo me pongo a analizar si existe un deber exigible y un deber legítimo que yo pueda aplicar, pues puedo encuadrar mi caso en torno a esto y que es una forma bastante clara, digamos, de ganar. Vamos entonces al tema de las caracterizaciones. Las caracterizaciones, como les decía, es del funcionamiento de las partes que actúan dentro del encuadre, ¿no? Entonces, esto pueden ser fenómenos, pueden ser actores concretos o pueden ser como movimientos, puede ser realmente cualquier cosa que esté dentro del encuadre, puede funcionar con un tipo de lógica. Generalmente son lógicas que explican incentivos o el funcionamiento del mundo, ¿no? Entonces es lo que me refería de la observación de los fenómenos. Por ejemplo, cuando yo caracterizo, puedo caracterizar un mercado, puedo caracterizar una religión, puedo caracterizar actores en concreto, etcétera, ¿no? ¿Cómo gano yo las caracterizaciones? A través de la precisión. Entre más pueda hacerle creer al juez que yo identifico de forma muy precisa cómo un actor toma decisiones o cómo funciona un fenómeno por cómo ha funcionado históricamente. Ahí es cuando yo puedo ganar una caracterización, si es que, yo que sé, estamos en un debate esto, sobre si Biden debería salirse de las elecciones y dejar que Kamala Harris lidere el Partido Demócrata o no, pues un debate de caracterizaciones, el que sea más preciso en términos de cómo puede ver este actor la situación y las decisiones que probablemente tome pues es el que va a ganar, ¿no? Y otra cosa con las caracterizaciones, cuando estamos hablando de fenómenos y etcétera, como de, sí, estructuras macrosociales o fenómenos o caracterizo una narrativa, realmente yo puedo caracterizar cualquier tipo de cosas. Es importante tomar en cuenta que entre más yo caracterice el funcionamiento óptimo de la cosa que estoy caracterizando, más comparativo voy a ser, más probablemente me den crédito el panel, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo que caracterizar a un actor, es mucho más útil y más comparativo que yo caracterice al actor en su funcionamiento óptimo, es decir, asumir que no es súper irracional, asumir que no es súper tonto, asumir que no es súper contraintuitivo, en lugar de como asumir, por ejemplo, que los actores son mayoritariamente corruptos, aunque puede ser una estrategia, pero si yo caracterizo en el funcionamiento óptimo, pues generalmente se me suele dar más crédito por ponerme en el mejor mundo y ser un poco más comparativo en ese sentido, que esto también aplica para los fenómenos, ¿no? Si yo caracterizo que necesariamente pues la iglesia siempre va a actuar mal, por ejemplo, pues no estoy caracterizando a la iglesia en su funcionamiento óptimo y se me puede acusar de ser poco comparativo en ese sentido.
Entonces, aquí les voy a dar unos tipos de caracterizaciones que yo creo que aquí lo que es útil es como tomar los tipos de las caracterizaciones y que lo van a usar como una guía para cuando estén creando case file, pues ir llenando la forma en la que quieran caracterizar ciertos actores en su case file y que ya lo tengan a mano y puedan dar caracterizaciones más precisas y más concretas, pero como líneas generales de lo que deberíamos fijarnos cuando estamos caracterizando cierto tipo de actores, ¿vale? Entonces, tipos de caracterizaciones. Primero, cuando yo caracterizo políticos. Cuando yo caracterizo políticos, personas en concreto, pero también lógicas que funcionan también para los partidos generales, tengo que analizar primero lobbies. ¿Por qué tipo de lobbies son condicionados? ¿Cómo son condicionados por estos lobbies? Tengo que analizar también la temporalidad de los intereses de este actor, es decir, si tienen que, yo qué sé, son alguien que está en poder y que no puede ser reelegido, pues la temporalidad de sus intereses probablemente sea en el corto plazo. Si tengo que caracterizar a alguien que se está empezando una carrera política, pues probablemente sea en el medio plazo, o a un partido de oposición, pues probablemente tenga que esperar hasta las siguientes elecciones para ver si puede ganar escaños o no. Este tipo de cosas de temporalidad de los intereses suele determinar cómo yo caracterizo las prioridades del actor, pero también qué tipo de medios tienen. La plataforma que utilizan es grande o no es grande, tienen mucho seguimiento o no lo tienen, suelen ser cosas importantes. Y como último punto, la ideología y la afiliación. Entonces aquí obviamente yo veo con qué partido están funcionando y por qué funcionan con ese partido, es decir, han sido siempre este partido o no, qué tipo de discursos políticos suelen dar respecto a como qué es lo que más les interesa en política, porque los políticos suelen tener como estos temas que los caracterizan, que defienden, que son parte de su discurso intrínseco, poder identificar estas cosas y también identificar políticas previas que estas personas hayan defendido, ¿no? Entonces aquí pues hablo también para poder tener lógicas de coherencia, de explicar cómo toman decisiones, de explicar qué tipo de políticas suelen favorecer y así, ¿no? Esto respecto a los políticos. Pasamos ahora entonces a los movimientos sociales. En términos de movimientos sociales, hablamos de, es importante saber cuándo es la creación del movimiento social y por qué se crea este movimiento social. Es importante saber también cómo se ve el movimiento social en el statu quo. Entonces aquí, como, sí, qué tipo de prioridades tiene ahora el movimiento social, qué tipo de acciones tiene ahora el movimiento social. Y aquí es cuando analizo cosas como qué capital social tiene el movimiento y qué capital político tiene el movimiento, que suelen ser dos cosas muy diferentes, como el apoyo social que tiene y luego el acceso que tiene a poder implementar, por ejemplo, medidas en concreto, porque tiene mucho capital político, por ejemplo. Hay países en los que el feminismo tiene mucho capital político, otros en los que no. No necesariamente determina eso, que tenga apoyo social o no. Por ejemplo, en Latinoamérica hay países en los que el movimiento feminista tiene poco capital político, pero tiene mucho apoyo social, entonces son lógicas que son distintas, es importante tenerlo en cuenta. Y luego, si es un movimiento social que está centralizado o que está descentralizado. Entonces, esto se refiere a si el movimiento social tiene lógicas, yo que sé, globales por las que actúa o es más un movimiento regional que está poco comunicado con movimientos similares de otros países, por ejemplo, pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, luego, cuando yo caracterizo sistemas de justicia, cuando caracterizo sistemas de justicia, tengo que saber si el sistema de justicia al que me voy a referir es un sistema continental o un sistema anglosajón, porque eso va a modificar la forma en la que yo caracterice este sistema de justicia. Pero generalmente lo que yo tengo que tener en cuenta es cómo se escogen a los jueces, sea en el sistema continental que en el sistema anglosajón, cómo entran los jueces a sus plazas. Si el sistema suele priorizar el punitivismo. Bueno, suele estar ante en ambos tipos de sistema. Y luego, qué tipo de dependencia o independencia tenga el sistema judicial respecto al gobierno, a la rama ejecutiva del país, ¿no? Aquí generalmente, si es que yo tengo control de la Constitución o tengo control de la Constitución a través de la legislatura o control del Supremo a través de que, por ejemplo, yo pueda poner los jueces que estén en el Supremo y el Supremo termina siendo relevante en todos los sistemas judiciales, pues aquí puedo determinar que el sistema es poco independiente, entonces que puede ser controlado y puede ser manipulado de manera más sencilla, ¿no?
Y para los sistemas continentales, suele ser muy relevante tomar en cuenta los procesos de aprobación de leyes. ¿Son lentos o no? ¿Existe una mayoría muy fuerte? ¿Existe mucha polarización que hace que no se puedan votar las leyes? ¿Qué tengo que hacer para que se pasen cierto tipo de leyes? Por ejemplo, generalmente para que se pasen leyes que afectan más a derechos como fundamentales, etcétera, pues tengo que hacer procesos que son más largos, que son más exigentes en términos de mayorías y minorías. Este tipo de lógicas, pues es importante tenerlas en cuenta y uno puede irse viendo un poco los sistemas de justicia de los países más relevantes para el sistema continental. Buenos ejemplos son Alemania y España, entender un poco cómo funcionan esos sistemas de justicia en torno a estos puntos que les he dado. Y para el sistema pues anglosajón, generalmente Estados Unidos y Reino Unido son buenos puntos de partida para que podamos entender un poco más del funcionamiento y entonces caracterizar de mejor manera. Voy con religiones ahora. En términos de religiones, lo que suele ser importante que tengan en cuenta es qué deidades tienen esta religión, si es una sola deidad o si son varias deidades, y como cuáles son las características de estas comunidades, ¿no? Luego es importante la jerarquía de esta religión, igualmente, si es una religión centralizada o no centralizada, si tienes jerarquías que son súper rígidas o jerarquías que son más laxas, ¿no? En este sentido, la religión católica es una de las religiones con una jerarquía más establecida, más impuesta, de las que hay, en la que pues tú tienes que 100%, el poder está centralizado arriba y tú tienes que 100% respetar las lógicas, ser coherente con tus superiores, etcétera, este tipo de cosas. Tercera cosa que es importante para revisar en términos de religiones son los países y las demográficas que siguen este tipo de religiones, dónde son populares y dónde no lo son, ¿no? Aquí, pues yo miro básicamente lógicas de como, sí, como si la mayor parte de una población es de esta religión o no, y tenerlas un poco situadas geográficamente suele ser útil. Importante también para la caracterización de religiones son las creencias centrales de esta religión. Y aquí no les digo como que entren y estudien muy a profundidad todo el funcionamiento del sistema de creencias, pues porque eso es literalmente son carreras que la gente pasa haciendo toda la vida. Pero para que lo tengan un poco más claro, lo relevante dentro de las creencias centrales, para yo tener una idea de cómo valoran la moralidad de este tipo de religiones, suelen ser también en torno a cosas como los mitos de la creación que tengan estas religiones, cómo valoran la vida después de la muerte, por ejemplo, y qué tipo de sistema de moralidad tienen, si creen en lógicas de castigo y de recompensa o si creen en lógicas de reencarnación, pues suele ser relevante, ¿no? Y como último punto, pues qué influencia política y qué oposición política pues pueden tener este tipo de religiones. También es interesante saberlo para cuando yo vaya a caracterizar y dentro de las caracterizaciones yo pueda usar distintas lógicas que me ayuden a potenciar lo que yo más quiera decir de esta religión y poder como generar una caracterización que me sea útil estratégicamente. Vale. Y por último, voy a hablar de los mercados. ¿Cómo caracterizo de manera pues correcta un mercado en específico? Pues aquí yo tengo que mirar para poder caracterizar un mercado, qué tipo de mercado estoy caracterizando, si es un mercado global o si es un mercado interno dentro de un país. Pues aquí miro el estado económico del país en el que se está moviendo o de los países que estoy diciendo, ¿no? Es decir, si es un mercado global, pues un poco tendencias económicas globales que apliquen para los estados más relevantes dentro de este mercado, etcétera, pues me suele ayudar a entender. Y si estoy hablando de un mercado local, pues cuál es el estado económico del país en el que funciona este mercado suele ser importante. Luego, ¿qué capacidad de crecimiento tienen estos mercados? ¿Hay muchas oportunidades de expansión o no? O puede ser que hayan amenazas que como sean inminentes para el mercado. En esto se puede ver de manera bastante como evidente, por ejemplo, en los mercados automovilísticos, pues el hecho de que existan estos carros eléctricos que estén como comiéndose parte del mercado de como era antes, digamos, del mercado, pues puede ser considerado una amenaza, pero también puede ser considerado una capacidad de crecimiento, depende de cómo yo lo quiera encuadrar, ¿no? Entonces ahí, pues, de nuevo, que el encuadre y la caracterización tienen que ser coherentes, lógicamente, el uno con el otro, ¿no? Para identificar entonces y poder caracterizar bien los mercados, también tengo que saber cuáles son los actores decisivos dentro del mercado.
que suelen haber algunas empresas que son actores súper decisivos dentro, por ejemplo, el mercado del acero en Estados Unidos, pues US Steel, que estuvo a punto, que de hecho Trump aprobó que se compre por Japón, ¿no? Que es un actor muy decisivo dentro de ese mercado y por eso pues Biden había bloqueado esa decisión. Pues estos pilares fundamentales dentro del mercado, ¿quiénes son? ¿Qué sucede si estos pilares fundamentales se caen? Y cómo se ven, ¿no? Entonces aquí identificar los actores decisivos. Luego, tener en cuenta que si el mercado pues depende de la percepción o no, que la mayor parte de los mercados suelen depender muchísimo de la percepción porque dependen de la cotización, ¿no? Entonces, de entender si es que este mercado es un mercado en el que los inversores, por ejemplo, están acostumbrados a asumir riesgos grandes o son muy conservadores y no suelen asumir riesgos grandes porque, y esto depende un poco del tipo del mercado que yo esté caracterizando. En los mercados fundamentales, por ejemplo, se suelen tomar decisiones menos dramáticas, pero en mercados, por ejemplo, como los de la inteligencia artificial, que están como pues en salida, en despegada, se permite que se tome un poco más de riesgo sin que esto termine afectando tanto a la cotización bursátil, pero tener en cuenta esto, qué tipo de confianza, qué tipo de percepción se tiene en este mercado y cómo está entonces las cosas actualmente dentro de ese mercado, ¿no? Y lo último, para los mercados es la opacidad y accesibilidad del mercado. Entonces aquí yo tengo que pensar si el votante promedio informado pues tendría mucha información de este mercado, porque yo que sé, es un mercado muy relevante, muy famoso, en el que toda la información está pública, por ejemplo, y yo puedo entender las lógicas y las transacciones que se hacen y las fluctuaciones del mercado. Hay mercados que son menos accesibles, sea porque tú requieras de mucho conocimiento específico para poder acceder de ellos o porque son muy especializados y la mayor parte de personas no les están prestando tanta atención, que hace que sean mercados como más opacos en ese sentido, que es importante tener, pues si esto es un mercado como súper relevante, todo el mundo sabe lo que está pasando y entonces puede tomar decisiones en torno a esto, o si son mercados que son más opacos. Entonces, justo creo que llegué a la hora perfecta. Vale, perfecto. Entonces, esto. Yo igual, pues, tienen mi número en el grupo de Semude. No sé si hay alguna pregunta, entiendo que como nadie ha escrito por el chat, todo queda más o menos claro o no se entendió nada, entonces una de las dos, pero banco. Y si tienen preguntas o quieren algún consejo concreto o necesitan cualquier cosa, pues me pueden escribir y otra vez, pues muchas gracias a la AED por el espacio, es súper interesante como poder hacer este tipo de ejercicios y para cualquier cosa, pues ya saben que pueden contar conmigo.